Mi girl band preferida, Red Velvet, acaba de hacer comeback. ¿Qué significa esto? Que han sacado un mini álbum nuevo con un single y con un videoclip de ese single llamado Feel My Rhythm. A mí muchas veces lo que me pasa cuando veo videoclips de K-pop en general y de Red Velvet en particular es que pienso, joder, visualmente es muy chulo, pero no sé si lo he entendido todo. Y normalmente lo que hago es buscar en internet a gente que ha hecho teorías y análisis de la simbología, de los colores, de las cosas que aparecen representadas. Y como ese videoclip personalmente me ha gustado tanto, he decidido por primera vez compartir mi teoría y mi análisis con el mundo en lugar de buscar otros ajenos. ¿Por qué? Porque la totalidad del videoclip de Feel My Rhythm está ambientado en el Jardín de las Delicias del Bosco, un tríptico medieval súper importante para la historia del arte. Es un tríptico porque está dividido en 3 escenas, en 3 pinturas que parecen aisladas pero que cuentan una historia. Y nada, creo que si os gustan el K-pop en general y Red Velvet en particular, si os gustan la simbología, la narrativa y las cosas ocultas y bien pensadas, si os gusta la historia del arte y el mundo del arte, o en general si tenéis buen gusto, me parece que os va a interesar este vídeo. Voy a estructurarlo de la siguiente manera. Primero voy a dar una serie de pautas sobre el Jardín de las Delicias original, sobre el tríptico del Bosco, que vamos a usar como base para después analizar el videoclip de forma cronológica, haciendo una línea temporal que explique los sucesos que vemos ocurrir en él. Y vamos a hacer otra cosa que es... Voy a usar muchas imágenes, así que vamos a dejar un huequecillo aquí, ¿vale? El tríptico del Jardín de las Delicias representa 3 escenas, de izquierda a derecha, el paraíso, el propio Jardín de las Delicias y el infierno. En el paraíso, entre otras muchas cosas, vemos a Adán y Eva con el mismo Dios. El mundo acaba de crearse y todavía está libre de pecado. Esto queda reflejado en la armonía que reina entre las criaturas del fondo, así como en los reptiles que, simbolizando el mal, huyen del agua cristalina que hay en el lago central. A pesar de ello, solo es cuestión de tiempo que el mal aparezca. ¿Por qué sabemos esto? Porque para el Bosco, los búhos y el demonio son muy similares. Ambos acechan a sus víctimas, esperando a que bajen la guardia para atacar. En el centro de la construcción principal del lago, si te fijas en ese agujerito que hay, negro, ves asomar a un búho que simboliza el peligro que, como ya hemos dicho, acecha. Esta imagen se corresponde con el plano final del videoclip de Feel My Rhythm, con una chica búho que se asoma al paraíso. La chica búho es Seulgi. Lo de considerarla el búho no es una conclusión a la que hayamos llegado por una referencia aislada. Está caracterizada como tal. Se sienta en la misma silla en la que se sientan los búhos del tríptico. Incluso en 2 ocasiones la vemos transformarse literalmente en un búho. Su rol parece corresponderse con el de un ser oscuro que tienta al resto de chicas e intenta llevarlas a su lado. Hablaremos de esto más adelante. Ahora mismo nos interesa volver al tríptico, ya no al paraíso, sino a la tabla central, la del propio Jardín de las Delicias. En él, los descendientes de Adán y Eva parecen habitar un lugar muy parecido al paraíso original. Pero esto no son más que apariencias, esa es la base del Jardín de las Delicias. La realidad es que, a pesar de los colores vivos y las formas oníricas, todos están cometiendo pecados. Eso lo vemos en chorrocientos detalles que podría dedicarle un vídeo a cada una de las escenas que componen el conjunto, así que simplemente voy a poner un par de ejemplos para que os hagáis una idea. Vemos un montón de jinetes cabalgando en animales diversos. Estos animales simbolizan distintos pecados capitales, por ejemplo el cerdo sería la gula, el mejillón de la lujuria, mucha gente haciendo cosas muy raras y también, por poner un ejemplo que guarda relación con el videoclip, una serie de pájaros gigantescos que por supuesto también simbolizan cosas chungas. Un martín pescador como la hipocresía, una bubilla que simboliza las falsas doctrinas, un cárabo que es la imagen de la herejía. Las aves están muy presentes en el tríptico y también lo están en el videoclip de Feel My Rhythm, porque estos colegas parece que también se han hecho amiguis de las chicas de Red Velvet. Además es una referencia estética y simbólica muy chula. El hecho de que aparezcan con los pájaros llevando esa ropa en concreto nos da una pista importante sobre la narrativa y de nuevo la simbología del videoclip. Las chicas aparecen con 3 tipos de ropas distintos y en 3 sets claramente diferenciados. No es difícil asociarlos a cada una de las partes del tríptico. Cuando las chicas aparecen con ropas más veraniegas, por llamarlas de alguna forma, con flores atadas a las muñecas y una paleta cromática
de rosas y azules, con una construcción rosa de fondo que probablemente os suene ya de algo, solo puede significar que se encuentran en el paraíso. Cuando llevan ropa de color pastel y se encuentran en lo que parece ser un jardín literal, podemos deducir que las chicas están en el jardín de las delicias, cosa que podríamos considerar como confirmada por la presencia de los pájaros del tríptico original. El set paraíso, además, si os fijáis, está rodeado por las paredes del set jardín y tiene un suelo circular que recuerda o bien a una pista de hielo o bien a cualquiera de los lagos y fuentes que vemos en el Jardín de las Delicias original. Este suelo es el mismo que vemos en las escenas individuales de las chicas. En estas escenas, Yeri y Joy llevan los vestidos pasteles del jardín y están rodeadas además de elementos en tonos cálidos. Por su parte, Irene y Wendy, rodeadas de tonos fríos, van vestidas de negro. Esta sería la ropa número 3 y, por supuesto, la vamos a asociar con el infierno. En su escena individual, Solgi también va de negro, pero el rol de Solgi es un poco distinto. Como podéis imaginaros por lo ya mencionado y por la presencia de otro búho, ahora en el propio jardín, que por cierto mis 10 al departamento creativo y al departamento de iluminación, porque el fondo ese verde con luces circulares rojizas recuerda un montón a las frutas del tríptico y es que me parece una locura. Voy a hacer una pausa para decir que si estáis viendo este vídeo porque os interesa la estética trambólica cargada de simbología y como con muchos significados ocultos que interpretar, saco una novela el mes que viene que va justo de eso. Una novela en la que puede y solo puede que haya además referencias a Red Velvet que han llegado hasta la propia cubierta del libro. Dicho esto, volvemos al tríptico. La fruta es un elemento recurrente en el jardín. Hay manzanas, uvas, cerezas, de todo, por todas partes. Y sus habitantes interaccionan con ellas de forma casi obsesiva. Bueno, no, obsesiva. Como el mito de Adán y Eva nos enseña, la fruta simboliza el pecado original. Lo vemos en la escena en la que unos hombres y mujeres arrancan frutas rojas de un árbol y se las comen, tal y como hicieron sus padres, sus ancestros, Adán y Eva. Esta ofensa es tan grande para Dios que conlleva, en última instancia, la condena al infierno. Para quien no conozca el mito original de Adán y Eva, si nos vamos a la Biblia, a Génesis 2, versículos 16 y 17, Dios le dice a Adán: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. Pero por supuesto a Eva la tienta la serpiente y tanto ella como su marido terminan comiendo. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, entabló conversación con la mujer diciendo: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. Únicamente nos ha prohibido comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín, porque moriríamos. Pero la serpiente replicó a la mujer: de ninguna manera moriréis. Dios sabe que si un día coméis, se os abrirán los ojos y seréis iguales a él. Conoceréis el bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo delicioso que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó del fruto y comió, dándoselo seguidamente a su marido, que estaba junto a ella y que también comió. En aquel momento se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde, corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí en el jardín. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Después de esta corta pero intensa clase de catequesis, en resumen, la serpiente, ya fuera el mismo demonio o un emisario del mal, tentó a la humanidad y ofreciéndole la fruta prohibida, que aunque en la cultura popular solemos interpretarla como una manzana, como ya habéis dicho en la Biblia, no queda especificado en ningún momento qué tipo de fruta es, provocó la ira de Dios. Hasta entonces Adán y Eva solo habían conocido el paraíso y pues se les acabó el chollo, porque Dios los exilió y ahora podían morir, podían incluso después de la muerte acabar en el infierno. ¿Cómo aplicamos todo esto al videoclip de Feel My Rhythm? Para el Bosco, como ya sabemos, el búho simboliza tan bien a Lucifer o al mal como cualquier serpiente. Y en cuanto a la fruta prohibida, la presencia de fresas en el tríptico es como poco interesante. Incluso en la escena original de Adán y Eva, las frutas que aparecen en el árbol parecen recordar más a fresas que a manzanas. Quizás por eso Red Velvet ha otorgado a la fresa el significado que estamos acostumbrados a vincular a la manzana. 3 de las chicas aparecen recogiendo fresas en los límites o la frontera del jardín. Concretamente las chicas son Yeri y Joy, que si recordáis son las que iban vestidas de colores pastel en sus sets individuales, y Solgi, el búho. Por decirlo de algún modo, pareciera que el primer encuentro de Yeri y Joy
con las fresas es casi natural. Las ven en un terreno que por su ubicación podría ser casi parte del paraíso colindante a él. Su acercamiento a la fruta original es casi accidental, fruto de una curiosidad inocente, aparentemente, de nuevo, sin ninguna clase de tentación o de manipulación por medio. ¿Y qué es lo que nos hace pensar esto? Que el acercamiento que vemos en los casos de Irene y de Wendy es muy distinto. Para entenderlo del todo, sin embargo, tenemos que visitar la última parte que nos queda del tríptico. En la tabla de la derecha, el bosco representó el infierno, un lugar dantesco y oscuro. Dantesco literalmente, o sea, hay elementos inspirados en la Divina Comedia de Dante. Él habla de ríos de hielo en el infierno, de lagos de hielo, el lago de los envidiosos, si no recuerdo mal. Me estoy desviando. Un lugar dantesco y oscuro en el que se suceden muy excéntricos castigos que los pecadores están condenados a sufrir por toda la eternidad. Así es como entendemos la historia lineal que cuenta el tríptico. Una historia que, reitero, a pesar de ser lineal, podemos ver de forma paralela, como sucediendo siempre al mismo tiempo. Esto me resulta interesante porque creo que la historia del videoclip de Fear My Reading se desarrolla siguiendo la misma estructura narrativa. Es una historia lineal, cronológica, pero se nos presenta alternando escenas de uno y otro panel del tríptico. De forma que puede resultar un poco confuso la primera vez que lo ves, y la segunda, y la tercera, creo. Porque si intentamos entenderla según se nos presenta por medio del montaje, por medio de la edición del vídeo, tenderíamos a interpretar una escena como sucediendo cronológicamente después de la que acabamos de ver directamente antes. No sé si me estoy explicando. Si te plantas delante del tríptico del bosco y echas un vistazo a la izquierda, otro a la derecha, te centras un momento en el centro, te distraes con cosas que sucederán después, así como con cosas que sucedieron antes. Pero el orden es siempre el mismo. Paraíso, jardín de las delicias, infierno. Primero Dios creó el mundo, después, una vez el pecado original fue cometido, el mundo se corrompió en ese pecado y cuando llega el momento de que los pecadores mueran, ahora sí, serán castigados eternamente debido a ese pecado original que fue cometido por Adán y Eva. Es un ciclo que nunca acaba. Dentro del infierno voy a centrarme en 3 elementos que nos interesan de cara al análisis del videoclip. Por un lado la ciudad en ruinas, por otro el hombre árbol sobre las barcas y para terminar el búho devorador de almas sobre su trono. Me apetecía también hablar de las referencias musicales porque de hecho el nombre canónico de esta tercera parte del tríptico es el infierno musical. Vemos muchas referencias a elementos musicales y hay una serie de pensadores y de gente que realmente ha estudiado historia del arte, sabe mucho más que yo, que ha reflexionado mucho sobre esto y teniendo en cuenta el aspecto de los teasers de este comeback de Red Velvet y el focus que se ha puesto en las notas musicales, en las partituras, en el hecho de que la canción es un sample de Bach, creo que también podría haber mucho que explorar en ese sentido, pero el vídeo se nos va a hacer muy largo. Vamos con la ciudad. La ciudad está en llamas, a medio construir o a medio derruir. Esa ambigüedad es un símbolo en sí mismo. Es la naturaleza del propio infierno, que es un lugar de paso, un estado transitorio, pero lo es por toda la eternidad. Nadie puede escapar de él, ni siquiera el propio Lucifer. Esta ciudad aparece casi calcada en el fondo de la que es mi secuencia preferida del videoclip. Una secuencia animada de forma muy original, imitando los trazos de pintura sobre un lienzo. Como ya os he comentado, el Bosco quería contar una historia en 3 actos con el tríptico y es muy sencillo visualizar esa historia, ese desarrollo de paraíso, jardín, infierno, si lo vemos como nos lo presenta Red Velvet aquí. En toda esta secuencia hay un elemento que se mantiene desde casi el primer momento. Un gigante que atraviesa el jardín, vemos su piernecita azul, bueno, piernecita, es un gigante, y que termina cayéndose en el infierno. Se parte por la mitad, o sea, vemos los fragmentos que salen disparados en el momento en el que se produce la fractura. Este gigante es el hombre árbol. Diréis, ¿por qué se llama el hombre árbol? O al menos eso es lo que dije yo cuando me enteré de que se llamaba así. Si os fijáis en sus brazos, en el tríptico original, sus brazos rotos parecen bastante ramas. En el tríptico es el único ser humano que aparece roto, físicamente roto, tan corrompido por el pecado que ya no será capaz de recomponerse nunca. Quiero hacer un apunte y es que en su interior hay una reunión. Es una suerte de taberna demoníaca con diablillos menores, alcahuetas, un montón de cosas como súper turbias y lujuriosas, gente reunida alrededor de una mesa haciendo sus movidas, pero sus movidas chungas. En el mundo del arte hay bastante debate sobre lo que puede o no significar el hombre árbol, concretamente, más allá del pecado, que está presente en todo el infierno y en todo el jardín, en realidad. Hay quien cree que su rol podría corresponderse con el del testigo, alguien que no puede hacer nada y que simplemente observa cómo
la humanidad se destruye a sí misma. También hay quien piensa, y esta opinión está muy extendida, que es un autorretrato del propio Bosco. Para esa interpretación a nosotros nos interesa sobre todo un detalle más, bueno, dos detalles más. El primero es un dibujo que hizo el Bosco, no sabemos si antes o después de que terminase el tríptico, de una versión algo distinta del hombre árbol. Así, para explicarlo mal y rápido, quien dice distinta dice menos traumatizada y corrompida, pero sobre todo traumatizada. No presenta heridas sangrantes tapadas por vendas. Lo que parece albergar su interior es una reunión de amigos en lugar de una fiesta lujuriosa, extraña y excesiva como vemos que sucede en el infierno. Y arriba, posando entre sus ramas, vemos un búho, nuestro búho. Que lo he estado llamando búho todo ese tiempo, pero buscando cosas por internet hay quien dice que es una lechuza. Es un buen momento para que sepáis que no tengo ninguna clase de formación en historia del arte, ni siquiera pude cursar historia del arte en el instituto. Todo esto lo sé porque he investigado por mi cuenta. Así que si vosotros sí que sabéis bien del tema y veis cualquier cosa que esté mal explicada o mal interpretada, lo que sea, por favor decídmelo en comentarios que estaré muy contenta de aprender más y mejor. Todo esto nos interesa de cara a una de las últimas secuencias del videoclip, ¿vale? Acordaos que volveremos a ello. El segundo detalle que nos interesa más a corto plazo es el lugar en el que están ubicadas las patas, iba a decir, los brazos rotos del gigante. Independientemente de la versión, se apoyan en dos barcos de vela. ¿Os habéis fijado en dónde está Irene, una de nuestras chicas de negro? Efectivamente, amigos, en un barco. Y es el momento de retomar todo el mundo sets y ropa. Vamos a empezar, porque va a ser más fácil entenderlo así, con la otra chica de negro, con Wendy. Su ubicación es la que más desubicada me tiene, porque mientras que el resto de sets individuales son referencias muy evidentes a elementos del tríptico, este es algo más ambiguo. Cuando escribí en un primer momento el guión de este vídeo, que además es un hilo de Twitter, pensé que podía corresponderse por la elección cromática con el edificio central de la Fuente de la Lujuria, que está en el jardín, en el centro geométrico de la imagen, y además está sobre una fuente de agua, que es algo que ahora os voy a explicar, vemos en la escena de Wendy. ¿Qué pasa? Que me estoy dando cuenta ahora de que las oquedades que hay en la construcción recuerdan un poco, quizás, a las patas del gigante, lo cual tiene mucha más coherencia con la teoría que me he montado luego, además, así que creo que vamos a ir por ese camino hoy, porque para que me entendáis, esto confirmaría que las dos chicas que van de negro tienen sets que están ubicados en diferentes zonas, bueno, de hecho, prácticamente en la misma zona del infierno. Y es que bajo el barco y bajo las patas, en el infierno también hay un lago. Sabemos que esta pata barra edificio se encuentra sobre el agua porque Wendy termina sumergiéndose en ella. Ve algo rojo debajo de la superficie y una sustancia plateada indeterminada cae del cielo hasta el suelo, rompiendo el hielo bajo sus pies. Lo curioso es que, a pesar de romperse, Wendy no llega a caer. Es decir, mira a través del agujero, mientras tras ella unas flores parecen extenderse con voluntad propia. Y de repente, en un parpadeo, más que caerse, por la sombra que vemos detrás de ella, una vez ya no está en pantalla, podemos entender que a Wendy la empujan. De hecho, al rato lo vemos confirmado. Desde las profundidades del lago, al otro lado del agujero, vemos una figura amarilla. Esta información es una Mickey herramienta que nos servirá más adelante, porque ahora nos interesa centrar en que lo que hay bajo el agua es una fresa, la fruta del pecado. Pero Wendy, en lugar de comérsela o de recogerla, acerca la mano a ella. Es la primera de las chicas que se ha atrevido a ver el interior de la fruta antes de probarla, porque arranca directamente un trozo, y arranca un trozo bien feo. Es una plasta así como pegajosa que casi parece que esté podrida. La fruta es bonita por fuera, pero quizás no lo es tanto por dentro, algo que va muy en la línea de las apariencias del Jardín de las Delicias. Irene, a su vez, está rodeada de pajarracos vestidos de negro, que en su ropa presentan algunos detalles rojos. Ya hemos visto lo que los pájaros simbolizaban para el Bosco en su mayoría, cosas diferentes, pero todas pecaminosas y sobre todo relacionadas con la idea del mal. No sabemos si estos pájaros son los mismos que vemos patinando alrededor de Seulgi, pero lo que sí que sabemos es que estos, los de Seulgi, llevan boles de fresas en sus manos. Podemos asumir que sí que son los mismos. De hecho, ahora sí que lo sabemos porque han salido estas fotos del equipo de baile que hizo de los pájaros, y vemos en el set en el que estaba Seulgi al pájaro con la faja roja que estaba también en el set de Irene, y que alguno de ellos ofrece el bol de fresas a Irene. Hay algo más grande que los pájaros acechando entre las sombras, lo vemos en la esquinita izquierda de esta captura, una especie de silueta entre marrón y dorada. El hombre árbol themselves se presenta ante Irene y ella tiene en la mano un bol de fresas. De nuevo podemos suponer que se lo han ofrecido los pájaros, porque ella no tendría otra forma de conseguirlo si nos atenemos a las reglas por las que parece funcionar este mundo ficticio. Y si seguimos por ese camino, también podemos suponer que los pájaros les dieron las fresas para tentarla. Sin embargo, Irene, en lugar de comérselas, se las ofrece al gigante. Aquí
es para mí donde la cosa se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque los historiadores de arte suelen coincidir que en el tríptico original, el pájaro demoníaco, ese que hemos visto antes como comiéndose cosas, sentado en su trono, que dice cosas, dice personas, almas, desdichados, representa a Lucifer. Pero hay quien opina que el rol del Señor de los Infiernos recae en realidad sobre el hombre árbol, que ni siquiera él está contento con su labor y que llegados a este punto la humanidad está tan corrompida que no tiene que hacer nada para torturarla, que el propio mal generado por las personas es suficiente para que sufran un castigo por toda la eternidad, y por eso simplemente observa sin hacer nada y un poco como tristón. Entonces, en nuestro caso, ¿qué será? ¿Qué elegirá Red Velvet como símbolo de Lucifer? Pues su interpretación, a mi modo de ver, es que ambos son la misma cosa, porque cuando vemos al gigante en la secuencia animada maravillosa que ya os he mencionado antes, no tiene cara de gigante, tiene rasgos de búho. A nivel simbólico, además, si el gigante fuera un simple pecador más de los que habitan el infierno, el hecho de que le ofreciesen una fresa no significaría nada. Al fin y al cabo, si ha llegado al infierno, es porque en algún momento de su vida ha probado la fruta prohibida. De hecho, probablemente haya comido tantas que ese sea el motivo por el cual ha terminado convertido en un monstruo. Sin embargo, si el gigante fuese una más de las formas que puede adoptar Lucifer, el acto de ofrecerle la fresa cobraría otra dimensión. La serpiente susurra a los humanos que coman la manzana, pero ¿ha probado ella su sabor? ¿Tiene permiso para hacerlo? Y lo que es peor, ¿tiene curiosidad? En Film My Reading, la respuesta es un sí rotundo. Con su espada de diosa del inframundo, Seulgi pincha una fresa de una bandeja que bien podría ser la que Irene acaba de ofrecerle al gigante y le da un bocado. El gigante cae y se rompe justo después de que Seulgi coma de la fresa. Ella mira hacia arriba con expresión confusa y a él lo vemos caer desde abajo. Con su caída se levanta una polvareda parecida a trazos de pintura que desencadena la secuencia animada del lienzo que hemos visto antes. Si nos lo tomásemos al pie de la letra y no le diésemos muchas vueltas, lo lógico sería pensar que ahora, después de la fruta prohibida, Seulgi ha sido derrotada. Pasaría a estar ella también condenada al infierno, a la misma muerte, muerte de la que ella era bandera. Y sin embargo, lo que vemos al final del videoclip es al búho transformándose directamente en Seulgi. En una Seulgi, además, que sigue llevando la corona oscura que llevaba en el trono del infierno. Todo esto que hemos explicado hasta ahora va a empezar a cobrar sentido a partir de este momento, porque ya tenemos la base teórica necesaria, bueno, base simbólica más bien, para interpretar el videoclip. Así que eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, interpretar de manera cronológica, según la cronología que yo considero que es la que tiene la historia. Esta es solo mi opinión, mi teoría, así que vamos a ello.